Vaya oreja que tienes. ¿Qué oreja más grande tienes, abuelita? Hola, ¿qué tal? Vamos a ver martes. Hoy les escucho perfectamente. Saluden a la cámara. Bueno, ¿por qué nos hemos traído esta oreja? Porque vamos a hablar de las otitis en verano. O sea, de las otitis externas o la que se conoce como otitis del nadador. Y para hablar de este asunto tenemos con nosotros a dos invitados muy especiales. Ana Machado, que es otorrinolaringóloga. Ana, buenos días. Buenos días. Y José Luis Villar Martín, que ha sido una persona a la que, bueno, pues la otitis pues la ha castigado muchísimo, sobre todo cuando era pequeño, pero bueno, afortunadamente José Luis ya poca otitis hemos tienes, aprendido ¿no? a controlarla. Buenos días. Lo que pasa es que hemos traído a José Luis para que nos diga, es el que mejor nos puede contar lo de los síntomas. Bueno, voy a dejar la orejilla, La orejilla es en la que nos va a explicar la doctora, por cierto, se la voy a dar a ella, porque Bien. nos va a explicar ahí. Doctora, exactamente cuando estamos hablando de la otitis, bueno, pues ahora llegan los tiempos de la piscina, el veranito, la playa. ¿Afecta el tipo de agua? Por ejemplo, si nos bañamos en un río, agua dulce, si nos bañamos en la playa, agua salada o agua clorada de la piscina. No, en principio en cualquier tipo de agua, depende de si tiene más gérmenes o no, pero en cualquier tipo de agua podemos tener una otitis externa en verano. ¿Y la temperatura? En la temperatura sí, porque es donde proliferan más gérmenes. Ajá. Quizá más la piscina, más que el mar y más que el río. O sea que a mayor Pero temperatura, peor para la otitis, Peor para, ¿no? sí. Cuanto está el agua más caliente, se produce peor. más sobreinfección, sí. Bueno, ¿y qué pasa exactamente ahí dentro cuando se produce una otitis? Explíquenos Bueno, con ayuda de la oreja. De la mini oreja. Ya sabéis, bueno, un poquito para iniciar el tema, el oído Vamos tiene a retirar tres esto partes. de aquí. Vamos a ver Esto por para aquí. que se vea bien. Tres partes. Importante. El oído externo, que va desde el pabellón auricular hasta la membrana del tímpano. Está aquí, ¿vale? El oído medio, que es donde están los huesos del oído medio, y el oído interno, que tiene una parte coclear, que es la de la audición, y otra que es la del equilibrio, ¿vale? Entonces, en medicina, todo lo que termine en itis significa inflamación. Entonces, una otitis es una inflamación, dependiendo de qué parte del oído esté afectado, pues llamamos otitis externa, con sus variedades, otitis medias, y la otitis interna no se llama laberintitis, porque el oído interno se llama laberinto, ¿vale? Laberintitis. Hoy es la primera vez que lo oigo. Sí, Interesante. No decimos otitis interna. Es que claro, hoy no estamos hablando de la otitis que suelen tener los niños cuando tienen mucho moco. Exacto. No, hoy estamos hablando de la otitis típica del nadador, ¿no? Que Sí. es la que se produce ahora que viene el veranito. ¿Y qué pasa exactamente cuando...? Pues cuando viene el verano estamos expuestos a mucha humedad, mucha agua, aguas con un montón de bacterias, de gérmenes, y lo que se produce es humedad retenida en el conducto auditivo externo y se produce una maceración de la piel y una alteración del pH, se sobreinfecta con bacterias y se produce la inflamación, que es la otitis. Bueno, José Luis, decíamos que ha sufrido mucha otitis. ¿Qué síntomas tenía? Sobre todo cuando notabas que, uy, ya me estoy poniendo yo con la otitis de todos los años. Sobre todo era tras un periodo largo de baño, pues lo típico de los niños, te pones a jugar, te metes, más mayor, más o menos igual, y lo que empiezas a notar es como un tapón, que por mucho que agitas la cabeza, saltas, no sale. Ese tapón empieza a molestar y empieza a ser un dolor intenso, como el de un dolor de muelas muy fuerte. De hecho, yo tengo más el dolor del oído que el de las muelas. Y después incluso ha llegado a supurarme, no dormir, bueno, pues un dolor muy fuerte. Y eso puede tener consecuencias, claro. ¿Consecuencias de futuro de hipoacusia, de pérdida de audición? Sí, algunas, ¿no? Generalmente no. Si son otitis externas, normalmente son en el tiempo localizadas y si se tratan y no se complican, porque claro, hay otitis externas que sí que se pueden complicar con otitis media, pero si son externas, normalmente a la larga no dejan secuelas de pérdida de audición. Pero fíjense, por ejemplo, la otitis, lo que puede llegar a doler, que por ejemplo José Luis, tú no has vuelto a bucear ni a meter la cabeza debajo del agua, te has quedado ahí con... Yo ahí tengo un pequeño trauma, ya he cogido manías como no meterme la cabeza debajo del agua, me seco los oídos siempre después de ducharme, no utilizo bastoncillos, es decir, algunas que a lo mejor no son del todo correctas, pero he cogido algunas manías para intentar evitar esa otitis, eso es. Vamos a ver un poquito, ¿cuál es la higiene que te... Pues es que la higiene del conducto auditivo tiene que ser cero. Es decir, que no debemos introducir absolutamente nada. En la oreja sí, podemos limpiarla con bastoncillos en los pliegues, pero todo lo que sea por aquí, que ya empieza el conducto auditivo externo, ahí no hay que hacer absolutamente nada. No hay que meter bastoncillo para nada. No hay que meter más bastoncillos, no hay que lavar con jabón, no hay que... Es importante, ¿por qué no hay que lavar con jabón? Porque sí que a ver, el oído se jabona los oídos. Claro, el oído tiene un mecanismo fisiológico de limpieza, con la producción de unas glándulas
que son las glándulas ceruminosas, que producen cerumen, y eso es un bactericida, tiene una sustancia bactericida para evitar la sobreinfección, etcétera. Si nosotros estamos quitando esa barrera con jabones, alteramos el pH del oído, que tiene que ser del conducto, que tiene que ser un pH ácido. Entonces, si estamos escoriándolo tanto con sustancias externas o con bastoncillos, perdemos ese mecanismo de limpieza. Hay otra cosilla que, bueno, no sé si es que estamos confundidos nosotros, pero se tiende a cuando el niño tiene, o el nadador o el que practica submarinismo, se tiende a uno a ponerse tapones y no es lo indicado, ¿no? Nosotros normalmente no lo recomendamos. Yo tengo aquí 3 tipos de tapones, lo voy a enseñar. Estos amarillos que son de silicona, ¿no? Sí. Vamos a enseñárselo a la cámara a ver si lo puede coger. Estos amarillos de silicona, que los habrán visto seguro que miles de veces. Están viendo ahí en cámara, amarillos de silicona. Tengo estos que son como de cera, que también los hemos visto en numerosas ocasiones. Son como de algodón, ¿no? Con cerita. Sí, cera recubierta de... se van. Y luego están estos que están hechos a medida, ¿no? O sea, Sí. que serían 3 tipos. Los voy a dejar aquí para ver si los podemos ver de cerca. ¿Y qué sería lo ideal? ¿Tapón, no Lo tapón? ideal es no tapón. Nosotros recomendamos tapones solo en casos en los que los niños han sido operados y tienen, por la otitis que hablábamos, la otitis media, y tienen puestos unos drenajes, unos tubos de ventilación. Entonces, ahí hay una comunicación entre el oído externo y el oído medio. Y para bañarse, evidentemente, tienen que ponerse los tapones hechos a medida. José A Luis, por veces ejemplo, con se ponía gorro. tapones, ¿no? Y has descubierto con el tiempo que no era lo indicado, En mi precisamente. caso, los tapones que utilizábamos eran los de cera, generalmente. ¿no? Los Claro, rositas. Es lo que entonces- le recomendaron a mi madre en su día y era lo que utilizaba. ¿Qué pasa? Que los tapones, los que no son los más herméticos, son los hechos a medida, porque están hechos con la medida del trago, de todo, del Y ahora le vamos a oído. pedir prestada la oreja a Inmaculada Vaya. Galván, claro. A mí siempre ¿Qué me te creías toma. tú? Que te ibas a... Yo Venga. que tengo el pingan esta. Ya vas sin cerumen. Bueno, yo a simple vista no veo el cerumen. Soy una persona limpia. Eso es Pues si no hay que eso es- limpiárselo. Es un Pero mito es que además, eso, que la gente se soy cree que limpia no. per se, ¿eh? Cuanto Falta más que me te lo limpie. limpies, además, más sale. Bueno, doctora, ahora pongámonos en el caso de tenemos un niño, una persona con otitis, ¿cómo habría que echarle las gotitas? Aquí tiene la oreja de Inmaculada Ahora, Galván. ¿qué me vais a hacer a mí? Las gotas en un adulto entran mejor, la cabeza un poquito ladeada y tirando del conducto hacia arriba y hacia atrás. Esto me hacía mi madre a mí. Y en el caso de los niños, pues en el caso de los niños es al revés, es hacia abajo y hacia atrás. O sea, los adultos hacia arriba Sí. y los niños vamos a repetir el movimiento hacia arriba, los adultos hacia arriba y hacia atrás, y en los niños el conducto se abre más hacia abajo. Ay, pues yo noto así como que se abre más hacia abajo, ¿verdad? Hay que poner al Depende niño, también hay de la que poner al anatomía niño o del- al paciente tumbado o no es mejor de pie? necesariamente, un poquito inclinada. Inclinada la cabeza. Es que depende también de la anatomía del conducto. Aquí vemos un conducto que está muy rectito, pero la anatomía normal no es así. La anatomía normal es, los conductos pueden ser más verticales, normalmente son sinuosos, tienen curvas, de ahí la predisposición de algunas personas más a padecer otitis que otras. Entonces, a lo mejor yo en algunos pacientes que conozco la anatomía de ese oído, les indico que tienen que ponerse en una determinada posición para que les lleguen las gotas, porque si no, no llegan. Doctora, ¿y el vinagre y el alcohol? El vinagre y el alcohol. Yo la veo ahí con Estáis vinagre, alucinando hoy. almohada. Pues es que yo recomiendo, como hemos dicho, no recomendamos los tapones, salvo casos excepcionales en los que, pues bueno, a pesar de todos los tratamientos preventivos no funciona el asunto, pues entonces sí hay que usarlos que sean a medida, porque los otros entran humedad y se queda la humedad dentro del oído y pueden formar otitis. Además escorian y si no, lo que yo les recomiendo es, a ver, después de todo de la jornada de baño, lo que tienen que hacer es secarse, ducharse tranquilamente, se secan el oído con un secador un poco, no demasiado cerca, para aspirar toda la humedad, y después pues preparan, que en la farmacia le preparen una mezcla en un gotero de alcohol acidulado. Este alcohol acidulado. Sí, se prepara con alcohol de 70 porque el de 96 podría ser peor y escoriar más el oído, y vinagre, que son 2 antisépticos. Entonces, una vez a una proporción determinada que lo prescribe el otorrino, y después del baño nos secamos los oídos y nos ponemos una gota
En cada orejilla. Pues yo les digo que huelen un poco a ensalada, pero... Ah, bueno, bien. Así te comen la oreja. Pero bien. En fin, bueno, pues Ana No, es un Machado, antiséptico muy bueno. José Luis Villar, gracias por habernos acompañado esta Gracias a mañana. vosotros. Sí que es recomendable que de vez en cuando vayan al otorrinolaringólogo. No estaría de más una vez al año.